Estábamos viendo que en el siglo XVIII quedaba todavía un lugar para Dios, pero ese lugar era el deísmo, con lo cual no nos estamos refiriendo al Dios de la revelación, sino a un Dios que es como un supuesto intelectual que puede ser necesario solo intelectualmente, pero sin que tenga nada que decir para nuestra vida. Un Dios muy alejado de la revelación cristiana, un concepto que no hay que tener presente a la hora de tomar decisiones, ni a la hora de plantearse una conducta moral, ni nada de eso. Y que podía tomarse como un capricho, como un lujo o como un estorbo. Y fue precisamente como un estorbo cómo empezó a verse a Dios, sobre todo en el siglo XIX. ¿Por qué como un estorbo? Pues porque si existe Dios, se justifica la religión. Y la religión es poder. La religión se ve como un instrumento de poder que se opone a otro poder, al poder de la razón. Y entonces empezará una crítica furibunda, un auténtico ataque con fuego contra la Iglesia. Marx dirá que la crítica de la religión está esencialmente superada. A Marx lo podemos considerar más que ateo, post-ateo, puesto que no se molesta en negar a Dios. No es necesario negarlo. Que no existe Dios es un conocimiento que ya tenemos adquirido. Y Engels, desde una perspectiva más práctica, dirá, ya que no tenemos a Dios, ya que no cuenta Dios, tendremos que ver ahora cómo organizar la sociedad. Hay que hacerlo de otra manera. Hace falta aquí un cambio. Y ese cambio pasa, entre otras cosas, por una abolición de la religión. Porque la religión, como dirían tanto él como Marx, es el opio del pueblo. Así lo presentan en su introducción a la crítica del derecho de Hegel. La religión, el lamento del cautivo, la esperanza del que sufre, es como una especie de dicha ilusoria que nos impide luchar por la dicha real. ¿Que nos consuela ante el sufrimiento? Sí, pero ese consuelo de alguna forma nos incapacita para luchar contra ese sufrimiento, contra las causas de ese sufrimiento, contra las estructuras injustas que oprimen al hombre. Después, de alguna forma, vendrá Nietzsche a sancionar todo esto con su célebre frase, Dios ha muerto. ¿Qué es entonces el creyente? ¿Cómo se ve al creyente desde estos intelectuales, desde la perspectiva de estos intelectuales? El creyente es una persona que causa pena, desprecio, risa, y el ataque contra la Iglesia es fortísimo. Ese ataque no es solamente intelectual y teórico, sino que se produce también un ataque de tipo económico. El siglo XIX es el de las desamortizaciones eclesiásticas. El siglo XIX también es el de Garibaldi y la unificación de la península italiana con la pérdida de los estados pontificios. Y la Iglesia se defenderá. Ahí tenemos, por ejemplo, el sílabus de San Pío IX, San Pío IX. San Pío IX utiliza un lenguaje muy agresivo y en el sílabus hace una serie de relación de proposiciones, de frases que un cristiano no debe creer nunca. Un retrato del enemigo. ¿Cómo piensa el enemigo? El enemigo piensa todas estas frases, 1, 2, 3, hace una colección de frases y las condena. Y se puede entender porque el ataque era furibundo. Después, a principios del siglo XX, en 1907, San Pío X publicará primero el Decreto Lamentabili y después la encíclica Pascendi, de un gran valor pedagógico. Es una encíclica en la que analiza verdaderamente, no ya simplemente las proposiciones, las frases del enemigo, sino su porqué. Es un trabajo de profundización
Muy importante. Bueno, esta es la situación entonces a principios del siglo XX. Es la Pascendi de alguna forma una respuesta a las ideas que expuso de una forma más compendiada el francés Loisy, del que hemos hablado, el que intentó llevar los métodos de la ciencia a la fe, pero también la provisionalidad de la ciencia a la fe. Los contenidos de la ciencia siempre están en procesos de revisión, siempre en revisión. No hay nada definitivo en la ciencia. Por lo tanto, la Iglesia tampoco debería tener, conforme a esos métodos, unas verdades definitivas. Y de ahí viene todo lo que hemos intentado explicar cuando hemos tratado la Pascendi. De ahí viene el que el dogma se tenga que adaptar a la conciencia religiosa. Todo nacería de la ciencia y del sentimiento personal. Lo que no pueda demostrar la ciencia no tenemos por qué considerar que sea cierto. Lo que hay en las escrituras que no se puede demostrar científicamente, no tenemos por qué creerlo. Eso forma parte de lo que el modernista llama la historia de la fe. Y lo que sea comprobable con los medios de que disponemos sería la historia real. Luego todo eso que la ciencia no nos puede explicar, sencillamente es, algo inventado que conforma la historia de la fe, pero nada más. Esto supone, por lo tanto, un aumento desmesurado de la autoridad de nuestra razón, de nuestra propia conciencia, de nuestro propio sentimiento y una disminución de la autoridad de la Iglesia.